¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro en el Smithsonian, una serie producida por el Smithsonian Folklife Festival. Nuestro objetivo es crear comunidad y aprovechar la oportunidad que la cultura nos brinda para conectarnos y a la vez cuestionarnos. Mi nombre es Beto Arcos, soy periodista musical, colaborador de la cadena de radio nacional NPR, la BBC de Londres y KPCC de Los Ángeles, California. Muchas gracias por acompañarnos. Para esta presentación ofrecemos subtítulos en español e interpretación del español a lengua de señas americana o ASL. Para mirar la transmisión simultánea que incluye estos servicios, favor de usar el enlace que aparece abajo en los comentarios. Si no conocen el Folklife Festival, les invitamos a que visiten la página festival.si.edu para saber más acerca de los programas digitales, recursos educativos y mucho más. Y ahora quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Desde la Ciudad de México, la gran, la inmensa, la maravillosa Eugenia León. Y desde Los Ángeles, California, también la maravillosa, la gran, la tremenda, la Marisol. Hola Eugenia, hola Beto, saludos a todos. Qué gusto de verlos y qué gusto de platicar con ustedes para el público de Los Ángeles. Ay, sí. Y de todas partes de América Latina también. Quisiera yo iniciar esta conversación con Eugenia. Tu carrera de 40 años es larga, es rica. Has grabado 31 discos en solitario, en todos los formatos y estilos musicales. El primero en 1983 y el más reciente el año pasado, en el 2019. Una cualidad que define a cada uno de tus discos es el sello como cantante que tiene una voz singular. Como mujer que ha trabajado en una industria dominada por hombres, has tenido algunos, sino muchos desafíos. Y sin embargo, has perseverado contra viento y marea. ¿Cuándo fue que sentiste la llamada para convertirte en cantante? Para decir, quiero dedicarme a la música. Con 17 años, estando en el high school, en los jardines de la escuela, del colegio, de la escuela donde estábamos, mi hermana también, mi hermana mayor, había dejado sus otros estudios para comenzar de nuevo, empezar por el high school y después la universidad. Ahí en los jardines todos sacaba a alguien la guitarra y nos poníamos a cantar cualquier cosa y alguien nos escucha y dicen, cantan muy bien las hermanas, ¿por qué no hacemos un grupo? Y yo les juro que sentí una voz que me dijo, tú eres cantante. Yo tenía muchas dudas sobre qué quería hacer siendo estudiante preparatoriana, decía, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a estudiar, antropología, yo me pensaba que eso iba a hacer. Pero cuando esa voz me dijo que yo era cantante, no lo dudé un segundo. Y de ahí me agarré. Hasta el momento he seguido en ese oficio y en esa gran vocación. Y en esos años, hay que decirlo, es una época de una gran efervescencia de la música a nivel continental y, digamos, está el movimiento emergente de la nueva canción latinoamericana con grandes figuras. Y acá en Estados Unidos también en Estados Unidos había un movimiento importantísimo del folk music, ¿no? Entonces, surges en esta instancia, en este tiempo, y eres parte, formas con tu hermana este grupo emblemático que se llamó Víctor Jara. Así es, pues un momento en que surgen a partir de golpes de Estado como el que fue en Chile, que derroca al gobierno del presidente Allende, la guerra sucia en Argentina y en Uruguay, que provoca que lleguen muchos exilados, también el empezar a conocer la nueva trova cubana. Escuchábamos también lo que pasaba en Estados Unidos. A mí me gustaba Crosby, Stills, Nash & Young, los escuchaba muchísimo, me gustaban mucho, Bob Dylan, pues todos estos cantores que también crearon una gran corriente, fueron nuestra inspiración, pero queríamos también trasladarlo a México. Entonces tenían enfrente a mí
la inspiración que nos dio Óscar Chávez, los folcloristas, Amparo Ochoa, Tegua, Gabino Palomares y el Negro Ojeda, y pues nosotros pensábamos, nos tomábamos de esa música, pero también deseábamos que hubiera composiciones mexicanas de nuevos autores, todos estos maestros que yo menciono, había canciones de autor, pero también toda esta recopilación de la música mexicana, de ese México profundo, que realmente fue donde tuvimos la inquietud, que más allá del mariachi, ¿qué pasaba con la música? Con esa raíz musical que hoy se expresa con muchas generaciones, con generaciones actuales, de artistas que han tomado y de músicos que han tomado esa música como suya, porque lo es. Marisol, cuando escuché por primera vez a Marisol y los hermanos Carlos, en la primavera de 2008, ya hace unos 12, un poquito más de 12 años, tuve la sensación de que eras una cantante con mucho talento. Y claro, no me sorprendió, aunque jamás me imaginé que la Santa Cecilia y tú despegarían tan rápido. Fue una cosa así increíble, digamos, avasallante. ¿Cuándo fue que tú sentiste el llamado para ser cantante? Porque, claro, empezaste en la calle Olvera, en el centro de Los Ángeles, a cantar con tríos, pero ¿dónde decides, quiero hacer esto? Pues siempre había música en la casa, ¿no? Creciendo de niña, mi mamá, ella siempre como que tuvo estos sueños de ser cantante y mi papá le gustaba mucho la música y tocaba la guitarra y cantaba muy feo, muy desafinado, pero le gustaba la música al señor. Y a mi mamá también, y a ella le gustaba mucho la música, entonces yo tengo muchos recuerdos pues de estar con ella en la cocina, cantando, haciendo los quehaceres, pero pues yo era una niña muy tímida, pero por ahí de los 14 años que nos mudamos a México y pues en realidad no tenía amigos, la música era como todo para mí, ¿no? Entonces escuchaba lo que había en la radio o grunge music o en ese tiempo estaba tocando, se escuchaba mucho la música de Selena, eran los 90s, ¿no? Y fue como por los 14 años que por ahí escuché en el pueblo, vivíamos en un pueblo en Morelos, escuché a un grupo ensayar que tocaba en fiestas, en bodas y pues no sé, yo sentí como estas ganas de ir a decir, yo canto, yo quiero cantar, denme chance. Y toqué con ellos, fui a tocarle la puerta, les pedí permiso que si me daban chance de cantar una canción, canté una canción de Selena, una cumbia y me invitaron a cantar. Y en ese momento yo sentí así como que, esto es lo que quiero, aunque me moría de nervios, de miedo. Y bueno, salí a cantar sin permiso de mi padrastro, ¿no? Y pues era un pueblo chiquito y todos se dan cuenta de las cosas rápido y empiezan a hablar y me acuerdo que me regañó mucho, pero para esto, y me dijo, no lo vuelvas a hacer, no puedes hacer esto no es algo que tú debes de estar haciendo. Él también le gustaba la música y le gustaba cantar, y bueno, empecé a cantar me invitaron otra vez a cantar en otros 15 años esta banda y mi mamá me dijo, no puedo mentirle a tu padrastro, tienes que decirle y pedirle permiso y le pedí permiso y no me dio chance, pero yo sentí algo así como que no estoy haciendo nada malo, solo quiero ir a cantar, es todo lo que quiero, es cantar mi canción y regresarme ya a mi casa. Entonces, pues yo me salí sin permiso, le dije a mi mamá, voy a salir, voy a cantar, I'm sorry, discúlpame, ella se quedó en su casa ahí con mi padrastro peleando de esto, ¿no? Por esto, porque salí a cantar. Y cuando regresé, a la casa, vivíamos en un cerro donde pues antes se quemaba la basura y así, ¿no? No pasaba ni el basurero ni nada. Y mi mamá hizo un quemazón de todo lo que habíamos hecho y construido en México en esos años, 5 años que estuvimos ahí viviendo con su esposo ahí en Morelos y me acuerdo mi padrastro me dijo, si te vas de aquí no regresas jamás.
y sí, pues regresé a mi casa y no me dejó entrar y mi mamá tenía esta quemazón afuera y me aventó una bolsita con mis cosas y me dijo, ¿quieres cantar? Nos vamos a ir a la chingada de aquí. Y así nos fuimos. Ya, y así nos fuimos de este pueblo, nos fuimos de la casa de su marido y nos fuimos en esa madrugada, me fui en lo que traía puesto para ir a esos 15 años y pues nada, yo siento que ese fuego que mi mamá prendió ese día, donde quemó todas nuestras cosas, muchas cosas, regresé de México con una bolsita, perdí muchas cosas de mi niñez, mis cosas, pero siento que el intercambio fue el fuego que ella prendió esa noche y que yo siento que desde ese día yo sentí como ese fuego de querer cantar, ¿no? Y ya fue que regresamos, volamos de Cuernavaca, agarramos el primer vuelo, volamos de Cuernavaca a Tijuana, cruzamos la frontera y regresamos a los Estados Unidos y nada, mis papás me dijeron, pues vente a cantar a la calle Olvera, aquí vas a aprender mucho. Y así es como empecé a cantar en la calle Olvera, a los 15 años. Llegué así casi por cumplir los 15 años y así empecé cantando con los tríos y entonces yo siempre siento que ese fuego que hizo mi mamá fue como el comienzo, ¿no? Para mí. Muy hermoso. Gracias, Eugenia. Qué historia tan conmovedora y qué imágenes, ¿no? Sí. Me las imagino, todas esas imágenes que describes. Y bueno, ese fuego que dices, de alguna manera agarró velocidad aquí en Los Ángeles, porque finalmente aquí en esta maravillosa ciudad donde vivimos los dos, donde tú vives, donde yo vivo, donde vive mucha gente mexicana, muchos Así latinos, es. hay toda una cultura musical que te nutrió. Sí, sí, claro. Y sí, aunque no fui a tomar como clases formalmente de música, mis papás como que no tenían los recursos ni ideas de decir vamos a mandar a la escuela, pues mi aprendizaje en mi escuela fue cantando con los músicos de la calle, ¿no? Los mariachis que pasaban, en especial los tríos, que era como un grupo, eran pues los maestros, ¿no? Que era don Tony el que tocaba las maracas, don Leonel tocaba el requinto, el Nica, le decían que era un señor de Nicaragua que tocaba la guitarra, y esos señores fueron los que me dieron chance de ser parte de su trío, que ya no éramos trío, ¿no? Ya éramos más, ya nos hicimos cuarteto, pero con ellos aprendí, pues me enseñaron el repertorio, me enseñaron a pasar la canasta, me decían que cantara fuerte, porque la gente estaba comiendo, ¿no? Y cuando estás comiendo, pues oye de que la gente, entonces te dicen, canta más fuerte para que pues sí, le echen dinero a la canasta. Entonces esa es mi escuela, pero pues me siento orgullosa de esa escuela y aprendí muchísimo, ¿no? De esos músicos callejeros, ¿no? Bueno, Eugenia, como intérprete de canciones escritas por otros y otras compositores, ¿qué buscas en una canción que te haga decir, quiero grabar esa canción, quiero hacer mi propia versión de esa canción? Me gustan mucho los cuentos, las historias. Desde niña me fascinaba que me contaran historias cortas. Entonces siempre estaba yo molestando a mi mamá de que me contara cuentos y contara anécdotas o leyendas. Mi papá nos contaba cosas de miedo de los chaneques y las brujas allá en Veracruz. Entonces yo quería saber. Entonces me empecé a conectar con las canciones por las historias, incluso más allá de la música, era lo narrativo. Eso a mí siempre me ha gustado. Entonces, cuando hay una letra, hay una palabra, hay una frase, una historia, una narrativa que te conecta con algo tuyo, dices, voy con esa, ¿no? A mí me gustan muchas canciones de Juan Gabriel, por ejemplo, o de José Alfredo, y de Cuco Sánchez, y de Tomás Méndez, pero es específicamente un momento de ellos en donde yo me conecto con lo que quieren decir y con lo que yo quiero expresar. Me encantan las historias, eso es lo que pasa conmigo. Marisol, eres cantante, pero también eres compositora.
¿Y a ti qué te inspira para escribir una canción? Por ejemplo, esa maravillosa ranchera que se llama Como Dios manda, que grabaste en el disco anterior al más reciente, Amar y Vivir. Pues híjoles, no sé, siempre como que he tenido la inquietud de escribir, de intentar escribir mis propias canciones y cuando empezamos la banda de la Santa Cecilia, pues queríamos, sí, cantar, interpretar música música que nos inspiraba, pero también sí expresar y cantar nuestras propias historias y pues escribimos esta canción que se llama Como Dios manda, porque pues ya sabes, uno siempre se inspira en el amor, ¿no? O en el desamor, ¿no? O en ese momento donde no sabes si es amor o no. Entonces lo que a mí me pasó es de que pues a mí me gustaba esta persona y yo quería a esta persona, yo estaba enamorada de este hombre, ¿no? Que ahora es el papá de mi hija, mi pareja, y lo encontré en un café y quería sacarme no sé, on a date, ¿no? En una cita. Pero para esto no me había hecho ni un plan ni nada. Y me enojé, no sé, ya sabes, ¿no? Los enamorados, arrebatados. Me molesté y al despedirnos, y yo me tenía que subir al autobús, estaba así en la parada del autobús y al despedirnos me dio un beso en la frente. Y yo me quedé así como que ahora sí ¿qué onda, no? ¿Por qué me dio un beso en la frente? ¿Por qué? Y le mandé, me acuerdo que le mandé un mensaje, le dije, ¿por qué no me das un beso como Dios manda? Cabrón, ¿no? Y me fui bien enojada al ensayo y estaba yo así como que, ay, ahí con Pepe, con Oso y con Alex. Y los compañeros dicen, pues hay que escribir esto, Marisol, escríbelo, sácalo. Y ahí entre pues llorando y deseando, anhelando, ¿no? Dar mi amor y recibir el amor de este hombre, pues fue que nació esta canción de Como Dios manda. Y a veces es lo mágico de las canciones, es que a veces tienen como su propia vida y salen porque tienen que salir y tienen muchísimo poder, ¿no? I mean, no sé si fue la canción o algo, pero gracias a Dios nos juntamos, estamos juntos y me da mucho gusto ver cómo la gente ahora como adopta esa canción para celebrar sus amoríos o casarse o pedirle matrimonio a alguien y así, ¿no? Entonces, así es como nació esta canción de Como Dios manda y así pues. Eugenia, ¿te gustaría compartir una anécdota así, digamos, parecida? O alguna canción que de repente quisiste grabar por alguna cuestión personal? Pues últimamente con el disco que grabé del año pasado, A los Cuatro Vientos, surgió la idea del disco porque alguien muy cercano a mí estaba pasando un mal de amores no correspondidos también. Y me dolió tanto que cuando escuché Te hubiera sido antes, que es una de las canciones de la producción, me solté a llorar. Porque yo ya estoy en un momento en que vivo, o sea, ya no es tanto lo que yo ya viví, eso ya se lo llevó el río, ¿no? Pero eso que nos pasa a todos, como alguien decía, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, escuchar, ver la pena y el dolor de esta persona tan querida para mí, de sentirse traicionada y sentirse malquerida, me dolió mucho. Entonces la canción dije, por algo me voy a ir por ahí, ¿no? Yo había hecho alguna vez un espectáculo que se llamaba El Manual del Azote, o sea, cómo deprimirnos bonito, ¿no? O sea, irnos hasta el fondo. Entonces, Buenísimo. lo escribió Carlos Monsiváis y Jesús Rodríguez, el guión. Entonces, cada paso era llegar a la depresión profunda, entonces era recopilar boleros y rancheras y tangos que fueran trágicos, de amores trágicos. Entonces, eso se quedó allá en donde se quedó, porque eso nunca lo grabamos, y pasa esto que les cuento de la persona que yo quiero, que sufría, y dije, pues me está llamando el manual del azote. Vámonos sobre esos sentimientos que
porque uno dice, bueno, haz unas más alegres y luego unas más paisajistas y luego otras más sociales, otras más de amor al prójimo, otras de los amores correspondidos o no correspondidos, lo que fuera, ¿no? Pero dije, no, me voy a ir a ver hasta dónde topa la depre, ¿no? Entonces, en realidad eso son mis tiempos, son tiempos distintos, no somos las mismas personas, ni sentimos, ni nos pasan las mismas cosas. Cuando yo me encontré con el tango, me daba cuenta que era como las rancheras, ¿no? Que hablan con una fuerza y que además nacen en las calles, nacen en los barrios. Son géneros musicales que nos representan, ¿no? El bolero, el tango, las rancheras. ¿Por qué? Porque hablan del dolor, del amor y de la existencia. Entonces, también ahí fue un trabajo de preparación porque yo le tenía miedo a los tangos, no estaba acostumbrada a meter la voz de esa manera y fue un trabajo no solamente musical, sino también personal, ¿no? Uno dice, apréndete las cosas, sí, pero te tienen que llegar desde las entrañas para que haya una verdad, porque es lo más importante. No es solamente que se cante bonito o esté bien tocado todo, tiene que haber una verdad en lo que tú dices, ¿no? Y cuando ese momento tú le estás diciendo, lo que sea la historia que estés contando, hay una verdad que te traspasa y que necesitas expresar. Marisol, creo que te voy a pedir que nos cantes algo con tu jarana. ¿Qué te parece? Me habías platicado que de repente podrías sacar el corazón jarocho que llevas ahí. Que también Eugenia lo lleva muy profundo, tú sabes, tu papá es de Veracruz. Sí, mi papá nació en Joachín, Veracruz, le gustaba mucho el trío, el conjunto Medellín, y escuchábamos mucho a Andrés Huesca también, que fue un personaje que llevó la música al cine. A la época del cine aparece en muchas películas Andrés Huesca con su conjunto. Sí, Bueno, fue la queremos época escuchar a la que dio a Marisol. conocer mucho de la música mexicana que se conoce en el mundo. Hoy en día fue dada a conocer por el cine mexicano, así como lo dices, Eugenia. Así es, En todas partes del mundo, hasta en Rusia, en China. así es. Marisol, ¿qué nos vas a cantar? Un fragmento. Pues vamos a cantarle un son aquí a esta hermosa morena que es Eugenia León y que ha sido una gran inspiración para mí y para nosotros en la banda y la queremos muchísimo y pues ahí les va. De tu cara sale el sol, de tu garganta la luna. Morenas he visto yo, pero como tú ninguna. Pero como tú ninguna, morenas he visto yo. Ay, morena, ay, mi morena. Y vuelvo a decir morena. Fíjate como la luna, las estrellas y luceros, sin decir una palabra, ya saben decir te quiero. Fíjate como la luna ya sabe decir te quiero. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué voz! ¡Qué manera de tocar! Oh, gracias, Eugenia. Para ti, mi hermosa mujer. Ay, qué hermosa tú. En Me serio, like, fascina la Beto, voz. a mí, Eugenia, ya sabes, yo siempre que te veo te digo que te quiero mucho, pero es que
mucha de la música que hemos escuchado, mucha de la música mexicana que hemos escuchado también, la hemos escuchado por ti, por tus interpretaciones, ¿no? Y yo creo que eso es algo, tu manera de interpretar y de compartir y de conectar la música, la letra y regalarnos eso, para mí es como, híjoles, eso es hermoso y mágico, you know, y te agradecemos mucho todo lo que has interpretado, todo lo que has cantado y que nos has compartido, ¿no? Me honra mucho lo que dices, porque siendo tú la artista maravillosa que eres, me honra y me emociona muchísimo. Muchas gracias. Oh, mi chula. Eugenia, ¿te gustaría cantar los versos de algo a capela? Sí, déjame pensar qué podría ser. Ánimas, que no amanezca, que sea puro medianoche. ¿Qué? Espérenme un ratito. Espérenme, que no veo nada. Ahí les va. A ver. Ánimas, que no amanezca, que sea puro a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas, que no amanezca. Gaviota, me diste otra letra. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como una piedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa que no me cabe en la sangre. Tan, tan. Maravillosa. Sí. Se me olvidan todas las letras. Es que son muchas letras, Eugenia, like, you know? Pero es que los músicos me traían de risa todo el tiempo, porque cuando a mí me dan lagunas, entonces me quedo, pero toda la vida, ¿eh? Y entonces los músicos, yo como no sabía qué hacer, inventaba las letras y empezaba a decir cualquier barbaridad. Entonces los músicos se reían pues de las letras que inventaba, pero bueno, ya les canté. Marisol, el disco más reciente de la Santa Cecilia, que lleva el mismo nombre, es de canciones originales, ¿no? Sí, así es. Completamente en inglés. Sí. El anterior, Amar y Vivir, principalmente de canciones populares mexicanas, completamente en español. O casi. Sí, casi. Y los primeros 4, que podríamos contar esta belleza muy especial, que serían 5, pero son 4 con tu discográfica, son una mezcla de géneros y canciones, algunas bilingües, y hay géneros que es imposible categorizar qué géneros son, porque lo que hacen ustedes y lo que haces tú al cantar es una fusión de blues, de ranchera, de bolero, o sea, no, es increíble la diversidad que abarcas en un solo tema. I mean, luego yo creo que tenemos, como dicen, luego decían que, no sé cómo es cuando no puedes, eres muy distraído. Siento que a veces nuestra música, cuando era así la Santa, cuando empezábamos, nos distraíamos y queríamos hacer de todo, ¿no? Sí teníamos muchas ganas de mezclar todos los géneros. Pero pues yo siento que la Santa Cecilia siempre ha sido como este vehículo para nosotros en la banda, como músicos, como personas también, de explorar quiénes somos nosotros como mexicoamericanos, como gente que nacimos o venimos a este lugar, a este lado de la frontera, crecimos aquí, pero igual tenemos como este amor a nuestras raíces, ¿no? A nuestro México, nuestra Latinoamérica. Entonces, para nosotros cuando empezamos la banda teníamos muchas ganas de celebrar eso y de no hacer música pensando en que
te vamos a hacer una banda de rock, vamos a hacer una banda de música tradicional. La música tradicional, la mexicana y latinoamericana, siempre ha sido como una gran inspiración para nosotros, pero también no podemos negar que somos a veces, como dicen, all American kids, ¿no? Nos encanta el blues, el jazz, hablamos inglés, nos encanta todo tipo de música. Entonces, cuando empezábamos, sí mezclábamos muchas cosas, pero cuando llegamos a hacer este disco de Amar y Vivir, era nuestra manera como de hacerle una carta de amor a México, a Latinoamérica, de unir como de hacer puentes, ¿no? Porque a veces, pues vivimos en un tiempo donde ahora quieren hacer walls, they want to build walls, quieren hacer muros en vez de crear puentes. Entonces nosotros queríamos como, pues, darle nuestro amor a México, a Latinoamérica, y crear este puente por medio de Amar y Vivir, donde también pudimos compartir con Eugenia León en una canción de José Alfredo Jiménez. Fue para mí ese disco una experiencia inolvidable, ¿no? De grabarla en la Ciudad de México, de grabarlo en vivo en la Ciudad de México con artistas como Eugenia León, y bueno, y ahora el disco que sacamos hace poco, que se llama así simplemente La Santa Cecilia. Sí, es un disco en inglés, donde todas las canciones son en inglés, pero a veces tú sabes, cuando a veces ves algo, dices, y no sabes ni, al menos, no sé, Beto, ¿me entiendes? Cuando no sabes ni qué idioma estás hablando, nomás estás comunicándote. Entonces esa era nuestra manera, queríamos simplemente comunicar lo que estábamos sintiendo, y en este disco que acabamos de sacar con La Santa pasamos muchas cosas muy feas, muchas cosas muy difíciles, ¿no? Perdimos a nuestros padres, 3 de nosotros perdimos a nuestros padres en un año, nos sentimos, no sé, nos pasó muchas cosas, también en el negocio de la música, ¿no? A veces no todo es como miel, no todo es triunfo, no todo es, aunque la gente piensa que uno está arriba, puede estar por los suelos, ¿no? Entonces fue así que nació este disco, pero ya sea en inglés o en español, lo que hacemos es con cariño, pues, ¿no? Bien. Y es con el idioma del amor, ¿no? Y ahora que lo mencionas, y desde luego esta pregunta primero para Eugenia. Eugenia, cada una de ustedes experimenta, ve, siente y personifica a México, la mexicanidad, de maneras similares y de maneras diferentes. Quisiera yo que hablaran de eso, qué significa, de esa identidad. Y yo no le diría muro, aunque sí, como dice muy bien Marisol, están tratando de construir muros. Yo quisiera más bien referirme a esa frontera como el río, como un río donde fluyen las dos culturas, los dos países, los dos Méxicos. ¿Cómo experimentan ustedes, Eugenia, esa mexicanidad? Hoy en día hay muchos cambios en México también. Pues así es, hay retos, hay oportunidades para que el país pueda tener un rumbo diferente. Yo estuve un poco limitada en cuanto a escuchar lo que escuchaba de niña, porque no había discos en mi casa. Yo tenía que ir a ver a mi abuela para que me dejaran escuchar los discos que ella tenía. Mi papá era un poco especial con esas cosas. Y sin que nadie me dijera nada, es algo que nace en ti. Tú te sientes ligado a la vida de otros mexicanos y mexicanas, aunque no los conozcas. Yo me acuerdo que de niña habían unos vecinos muy, muy pobres. Nosotros no éramos nada ricos, al contrario, también pobres, pero ellos estaban peor. Y me acuerdo que llegaba a mi casa y me llevaba todas las frutas que habían en un frutero, y mi mamá decía, ¿a dónde vas con eso? Es lo único que tenemos en la casa, en la mesa. No, yo me llevo estas frutas, cafés, decía yo, eran unas peras, y estas frutas para los vecinos. La emoción cuando tú vas al interior de la República y vas a las comunidades indígenas,
esa sentimiento de respeto, de amor profundo por estas comunidades, por nuestra cultura, por los pueblos, son algo que yo, gracias a la música, adquirí, no tanto por mi casa. Mis padres no tenían esas ideas, ¿no? Nosotras, mis hermanas y yo, adquirimos como una conciencia y un amor por nuestro pueblo y por una conciencia social y política, pues por nuestras andanzas, ¿no? De las tres fuimos las únicas que salimos de mi casa y nos fuimos siendo muy chiquillas, ¿no? Exactamente, yo tenía esos 17 años, casi los 18, también de una manera un poco violenta, como salimos todas, y a crear un mundo, y a crecer en un mundo, y a crearnos una vida y una personalidad, pero además entender el país en donde estábamos. Eso era lo que nos daba esa fuerza para continuar. Entonces, mi hermana, una de mis hermanas es doctora en literatura, la otra es doctora en ciencias políticas, pero son ellas quienes me introducieron. Fueron de su mano con quien nos fuimos a conocer el mundo, a comprometernos socialmente, a enamorarnos de nuestra música, a sentirnos tan parte de su esencia y de la necesidad de un pueblo que necesita libertad, necesita una igualdad económica. No se puede ya con esta marginación social en la que se ha vivido. Yo soy una persona muy, muy afortunada porque soy una persona de clase media, pero he tenido mi trabajo. Pero cuando ves que la gente dice, nací pobre, voy a morir pobre, eso me rompe el corazón, porque tenemos que cambiar esa historia, ese paradigma de que estamos condenados a no crecer, a no ser adultos, a no ser seres libres, seres pensantes, que no tengamos miedo a decir lo que pensamos, a lo que hacemos, que verdaderamente se construya una democracia. Eso es lo que me hace sentir este profundo amor por el pueblo de México y por nuestra cultura. Marisol. A mí ya se me olvidó, no sé cuál es no me acuerdo de la pregunta, pero solo quiero decir que man, like, artistas como Eugenia, ¿no? Que se ve, se ve ese amor, ¿me entiendes? Desde hace mucho tiempo que venimos siguiendo la música de Eugenia León y quisiera compartirles un recuerdo muy bonito que tenemos pues de la primera vez que fuimos a México. Fuimos a tocar a México y fuimos a un festival. Y pues llegamos de Los Ángeles tocando música, cumbias, tocando guapangos, tocando rancheras, tocando norteña y en la banda pues tenemos a Pepe que es oaxaqueño, es indígena, tienes a esta mujer que soy yo que es morena, gorda, tienes a Pepe, digo al oso, entonces no como que no quedamos en el molde, no en el molde que se supone que es la música, ¿no? O el success o el éxito, ¿no? Entonces, y recuerdo que en el festival nos veían así como que, ¿quiénes son estos? Like, nacos, o qué son, like, como que no entendí, y nosotros nos sentíamos así como que, pero es que nosotros tenemos tanto amor por México, de este lado de este lado del río, nacemos con esta nostalgia, no sé si la heredamos de nuestros padres o algo, pero yo siento que naces con este deseo de poder conectar, porque sientes que estás viviendo en un país donde siempre te van a preguntar de dónde eres realmente, de dónde eres, porque tú no eres de aquí, ¿no? Como que se siente este desprecio de que, no, pero tú eres mexicano, ¿tú de dónde eres? Tú no eres americano porque no te ves como debería de ser, ¿no? Y uno vive, y uno va a México y nos ven así como que, ¿y estos qué son? Hablan raro, tocan música rara, ¿no? Entonces fuimos a este festival, no nos fue así como muy bien, pero conocimos a un músico con el que tocaba contigo, Leo Soki, que tocaba contigo, Eugenia, y sí, él nos invitó, nos dijo, Eugenia León va a dar un concierto en la Biblioteca Vasconcelos, el domingo, no sé qué, y estábamos ahí, y yo así como que, ¿qué?
va a tocar Eugenia León, wow, you know, like, vamos, y no sé qué, y nos invitó y fuimos, y era cuando estabas tocando el disco de cine, Sí. de las canciones del disco de cine, y y no, hombre, I mean, empezaste en el show y nosotros llorar y llorar, tocaste la de Santa, oh, muchas canciones, y nosotros lo único que podemos hacer es mirarte y llorar de emoción, de verte, de ver esta gran artista de quien hemos estado admirando por tantos años, que ha sido una gran inspiración por tu manera de compartir la música mexicana y tu manera tan versátil de ser. Eres una cantante chingona en cualquier estilo de música. En cualquier estilo de música. Te pasas de generosa. No, y no lo digo, es like, porque es la neta, y porque no hay cantantes, no hay muchas cantantes así, al menos que yo diga, que pueda cantar todo, jazz, I mean, no sé si todo, pero bueno, No, you know, para mí muchas cosas. El soul, el jazz, el rhythm and blues, eso no me salió el sabor, el jícamo para hacer eso, pero, y la salsa, Yeah. por ejemplo, eso no se me dio, pero me encanta, me fascina todo lo que comentas, Pero, y tú lo haces, tú eres la que lo hace ahora, como dice Beto, ¿no? Gracias. I mean, por maestras como tú, you know, que aunque a lo mejor no sepas que no sabes que nos estás enseñando, pero te estamos estudiando. Seguramente muchas mujeres cantantes como yo te hemos estudiado, ¿no? Entonces, pero para mí fue como un buen, ¿cómo se dice? Auspicio, ir a ese concierto, ver a Eugenia cantar en los diferentes estilos, ¿no? Pasar por el cine mexicano y sentir que aunque a lo mejor en ese momento el público no estaba ahí, no entendía nada de lo que estábamos haciendo o lo que queríamos compartir, pero que veníamos aprendiendo de un artista como Eugenia, ¿no? Entonces fue para mí como un buen auspicio de decir algo, tenemos que encontrar la manera de seguir regresando a México y de conectar, y porque la inspiración y la música y artistas como ustedes son los que nos alimentan el alma y rompen esa lejanía y esa lejanía que a veces sentimos, o esas paredes que a veces nos ponen o nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Así es. Sorry, estamos muy emocionales hoy. Sorry, Beto. Y ya que lo mencionas, Marisol, quisiera yo que viéramos un video más de Eugenia con el mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar en el Soraya el año pasado, en ese concierto de Nochebuena. Veamos este video. Sí. Este show me recuerda también a Marisol, que tú vas a hacer un show con Aida Cuevas, ¿no? Con mariachi, para el mismo lugar de Soraya. Sí, bueno, yo estuve en ese concierto de Eugenia León, ahí estuvimos, fuimos a verla, y qué hermoso concierto te aventaste ese día con el mariachi, y ahora vamos a hacer un show vamos a hacerle un homenaje a Linda Ronstadt con Aida Cuevas. Entonces esto me emociona mucho porque
pues también otra artista, ¿no? Como Linda, que ha sido muy versátil y que también ha representado la música mexicana y también, I mean, el pop, el rock, el country, todo eso. Entonces va a estar muy divertido. Muy bien. Eugenia y Marisol, esto es para ustedes dos. En los últimos 100 años, América Latina nos ha dado grandes voces de mujeres. La lista es muy larga, voy a mencionar algunas. Chabela Vargas, Lola Beltrán, Lucha Reyes. Hay una lucha en Perú y una lucha Reyes en México, hay que recordar. Toña la Negra, Celia Cruz, Mercedes Sosa. Y también grandes compositoras, mujeres. Chabuca Granda de Perú, Violeta Parra de Chile, Consuelo Velázquez, María Grieber de México, María Elena Valdelamar, Marta Valdés de Cuba, y podría yo continuar, pero no voy a hacerlo, porque es una lista muy larga. Claro. ¿Qué han aprendido Eugenia y Marisol de todas estas mujeres extraordinarias y qué pueden decirle a la próxima generación de mujeres cantantes que le siguen a ustedes? Eugenia. Híjoles. Pues yo, Por ok. favor. I mean, ya todas las que mencionas son unas diosas, son unas reinas, ¿no? Y nos enseñan, claro, cómo interpretar, cómo escribir. I mean, canciones de Chabuca Granda, Carlos Ceniza, o Violeta Parra, La Jardinera, pero para mí, así, en mis top, ¿qué te puedo decir? Top cantantes en la vida son Ella Fitzgerald, Eugenia León, Lucha Villa y Mercedes Sosa. Esas son mis inspiraciones, así, por su manera de interpretar y cantar y no sé, wow, you know? Yeah. ¿Y qué le dirías a las mujeres que te siguen? A las mujeres que me siguen, Cantantes. que miren hacia atrás, que siempre hay mujeres de las que podemos aprender muchísimo, ¿no? Acá atrás de mí tengo a Eugenia, tengo a Ella Fitzgerald, tengo a Olga Guillot, a Celia Cruz, me inspiran. Estas mujeres son mujeres morenas, de color, you know, like, de gran talento, y eso siento que yo necesito para inspirarme, ¿no? Para seguir, ¿no? Y pues sí, eso le diría yo a las mujeres y que nos importe mucho más el valor de nuestra voz, de nuestro instrumento, y eso no quiere decir en que uno sea la mejor cantante y la mejor voz, sino que en la manera de conectar y también no fijarnos tanto en que tenemos que mirarnos de alguna manera y esclavizarnos por cómo tenemos que vernos siempre, you know? Aceptarnos y querernos y aprender de las grandes ahí, you know? Eugenia. Las grandes que yo admiro, bueno, ha mencionado Marisol a varias con las que también tengo adoración. Elis Regina, Janis Joplin, Edith Piaf, son personajes para mí, mujeres con vidas, con muchos retos, con muchas tragedias personales, pero con un poder profundo de voltear la mesa patas arriba y decir lo que se tiene que decir, como una mujer lo tiene que decir, y que no está pensando si está el ángulo bien, si se le ve bien la cintura o queda bien el productor. No, son bestias, son animales prodigiosos del escenario, son animales prodigiosos de la palabra y de la música y de la voz y de la memoria y de ese impulso que tenemos los seres humanos para ir hacia adelante a pesar de todo. Eso es lo que a mí me inculcaron y lo que yo me inspiré también en ellas, que podemos tener muchas situaciones adversas, pero el poder lo tienes en tu voz y en tus entrañas, que son lo que hace que cantes, como decíamos. No es que tengas que ser ni la bonita, ni la que canta más afinado, ni nada. Ellas tampoco ni eran las más bonitas, ni eran las exactamente afinadas. Bueno, Elis era un músico aparte, pero Ella Fitzgerald es musicazo, ¿no? Pero ellas nos enseñaron todo.
Es que no hay presente si no hay un pasado que nos sostiene, es una referencia. Eso, ¿Cómo caminas si no hay una historia detrás? Hay personajes únicos en la vida que rompen los moldes y van en la soledad, en su genialidad, llegando y se vuelven, dentro de esa soledad, se vuelven estas referencias únicas. Y decía algo Plácido Domingo sobre las voces, porque luego a veces como que hay una competencia, me parece un poco tonta, de que quién canta más bonito, se me hace como ridículo. Él decía, las voces son un jardín, son únicas. Y en un jardín todas las flores tienen un aroma y una belleza especial, única. Y eso es lo que tenemos que apreciar de nosotras. Cada una tiene una cosa única, todas las voces tienen una belleza y un momento de culminación. No siempre las carreras musicales a nivel de los discos, de los conciertos, son parejos en la calidad, hay altibajos, hay momentos, porque somos personas, tenemos problemas, tenemos afecciones, tenemos muchas circunstancias que cambian también a veces nuestra receptividad y nuestra proyección hacia el escenario, nuestra voz también cambia por las emociones. Pero hay algo que nos mantiene ahí, es tu raíz, esa cosa que nunca, estas maestras siempre nos van a sostener. Cuando uno duda, dices, a ver, ¿cómo puede ser que alguien que nació incluso ciega como Edith Piaf, que posteriormente se vuelve un fenómeno y que vivió en la miseria, que perdió gente que amaba de una manera muy trágica, que ella misma también, pues se fue muy pronto porque era muy joven todavía, la misma Elis Regina que se va por una exceso, por una automedicación, se va siendo una mujer que era de una enorme disciplina, pero eran mujeres que no le dieron concesiones a nadie. Y nosotras, para nosotros a veces la circunstancia nos hace tenernos que sostener de una manera, de otra, negociar un poco porque también trabajamos y tenemos que sacar a nuestras familias adelante. Y son tiempos en que a lo mejor no han nacido todavía sus genios, pero nosotras estamos para honrarlas, para amarlas, para decir su palabra. A mí me hubiera encantado ser compositora, no tuve el talento, solo Amparo Ochoa fue tan generosa de cantar la única canción que compuse en mi vida, que es una canción para niños, ella hizo un disco para niños y fue tan linda que me la aceptó y ahí está, yo ni siquiera la canto, ella fue muy linda. Y las mujeres tenemos que querernos y ser solidarias, porque luego hay competencias ridículas y sombras, hay fantasmas que nos creamos que no deben de existir. Las mujeres hoy más que nunca no tenemos que, somos y ya solidarias y amamos lo que hacen las demás. No es, a ver, quién, quítate tú para ponerme yo. Somos un coro de ángeles, es un coro celestial en donde nos vamos sumando generaciones y generaciones que van cantándole a la vida, a la luz, al amor, a la bondad, a las cosas que enaltecen, lo que nos enaltecen, pero también sabemos que nuestra naturaleza humana está llena de luces y de sombras. Y por eso es la canción popular, que habla del dolor, del resentimiento, pero también de la solidaridad, de la generosidad, de la alegría, del humor. Eso es lo que nos hace grandes y eso es lo que nos hace grandes a los pueblos y a las culturas. Muchas gracias. Ahora quisiera que nos regalaran una sorpresita para el público, algo que tienen preparado entre sus voces, entre esas dos voces tan singulares, tan maravillosas, que es un tema que se ha convertido en un himno, que fue un himno en algún momento, en especial porque fue escrito en una época muy dura para Argentina, el tema escrito por el gran Fito Páez, y que era un himno por la situación en que estaba viviendo en ese momento Argentina después de la horrible dictadura militar.
Y ahora este tema se ha convertido también en una especie de himno, de una canción muy particular por los tiempos en que vivimos. Adelante. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias, Eugenia, Marisol. Qué belleza, qué especial escuchar sus voces así como nacieron. Nada más la voz. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Así que siento mucho, pero tengo que agradecerles, Eugenia, Marisol. Un agradecimiento especial también a Thorstein Graber, Justin Sousa y el personal del Eunice y Soraya Center for the Performing Arts en la Universidad de California de Northridge, Cal State University Northridge, por darnos permiso de usar los videos de Eugenia León y el mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar, de este concierto que dio Eugenia el año pasado en el Soraya. Muchas gracias también a nuestra audiencia tan especial por participar y todos aquellos y aquellas que vieron, escucharon y comentaron. Claro que si tienen ganas de escuchar algunos de mis reportajes, pueden visitar mi página web, esbetoarcos.com, seguirme en las redes sociales también, al igual que las redes sociales de Eugenia y de Marisol y de la Santa Cecilia, en Instagram, en Facebook y Twitter. Quiero terminar dando las gracias por su trabajo al personal, pasantes y voluntarios del festival, en particular gracias a Cristina Díaz Carrera, Pablo Molinero Martínez, Elisa Huff, Sarah Rothman, Ginny Maycock, Diane Nutting y Alexander Taggart. Y nuestra jefa y lideresa, la mera mera, Sabrina Motley. ¡Bravo, Sabrina!
Bravo, Beto, gracias, mi amor, Marisol, no sabes cómo te quiero, te admiro. Yo también, Eugenia, Me hace gracias. muy feliz cantar a tu lado, me llenas de una energía y de una emoción, te siento tan mía como yo me siento tan de ti, Eso. te adoro, te quiero muchísimo. Y Yo también te quiero mucho, Eugenia, gracias. Gracias, Beto, por juntarnos y por este momento tan bonito de compartir, de conocer un poco más de ti, Eugenia, también, y de compartirles un poquito de mí también. Gracias. Me conmoviste profundamente. Y quiero también invitarles a que sigan la página del Smithsonian Folk Life aquí en Facebook para recibir notificaciones de nuestros próximos eventos, en Instagram, en YouTube y en nuestra página web. Vamos a despedirnos con un videoclip de la Marisol en una presentación al lado de Quetzal y Alice Bag en el Smithsonian Folk Life Festival de hace 2 años, 2018. Nos vemos en el próximo encuentro en el Smithsonian. Hasta pronto. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.